Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Saludos, amigo oyente. Nuevamente tenemos el privilegio de estar con usted para compartir esta media hora hablando del libro de los libros, la Biblia Sagrada. Estamos presentando una serie de lecciones sobre cómo estudiar y entender la palabra de Dios. Esta es la cuarta lección dentro de esta serie. Así es que preste mucha atención y siga paso a paso con nosotros el desarrollo de este estudio en el día de hoy, sobre cómo estudiar la Biblia. Hemos llamado a esta serie de lecciones Guías para el Entendimiento de las Escrituras. Y esperamos que sean de ayuda y bendición para usted en su propio estudio de la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy continuamos considerando los 4 grandes aspectos de la palabra de Dios, que son la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. Estos son aspectos muy importantes y es por eso que deseamos mencionarlos una vez más hoy, solo para agregar una palabra o dos a medida que avanzamos, porque la verdad es que estamos tratando con un libro que está bajo ataque como ningún otro libro. En cierta ocasión el Dr. McGifford, que era un gran profesor de historia, declaró: hay probablemente pocos teólogos protestantes hoy en día que tratan los primeros capítulos de Génesis como historia sobria. Declaraciones como esta bien podrían ser multiplicadas sin fin. El Dr. C. H. Dodd dijo: hace mucho tiempo se hizo claro que al reclamar para la Biblia exactitud en cuanto a la ciencia e historia, sus apologistas habían escogido defender una posición sin esperanza. Se ha hecho daño a la conciencia general al permitir que la desgastada moralidad de porciones del Antiguo Testamento se sostengan como declaraciones autoritarias. Ahora, permítanos decir que estos son ataques muy serios y pueden multiplicarse hoy en día. En contraste, permítanos citar algunas declaraciones muy interesantes, porque vivimos ahora mismo en un tiempo cuando las divisiones entre supuestos cristianos simplemente no son según las líneas denominacionales. Ya en 1902, un ministro del gabinete de la Gran Bretaña hizo esta declaración: las viejas líneas denominacionales están ensombreciendo y haciéndose ilusorias. La división verdadera que está surgiendo es entre los que creen que la Biblia es la palabra de Dios y los que no lo creen. Y allí es donde estamos hoy en día. Personalmente nos sentimos agraviados por la declaración que hacen algunas personas de que ninguna persona inteligente hoy día cree en la Biblia, y que ningún ser inteligente jamás podría creerla. Permítanos citar de Gladstone, que era uno de los más grandes pensadores jurídicos que Gran Bretaña haya producido, lo que él dice en cuanto a la Biblia. Hablo de las cuestiones del día. No hay sino una cuestión, y esa es el Evangelio que puede y habrá de remediarlo todo. Me da gusto decir que casi todos los hombres de primer rango en Gran Bretaña profesan ser cristianos. Ahora, eso fue en 1902. Pero permítanos citar algo más que el mismo Gladstone dijo. Hace 58 años que sirvo de funcionario público. He pasado todos menos 11 años en el gabinete del gobierno británico. Durante aquellos 47 años me he asociado con 60 de los peritos del siglo y todos, menos 5, eran cristianos. Esta es una tremenda declaración. Nosotros creemos que parte del problema que tenemos en el mundo hoy es que hay muy pocos cristianos que se encuentran en el primer rango. Y por tanto, hay muy pocos que conocen el libro más importante del mundo, que es la misma palabra de Dios. Ahora, Gladstone no era el único gran hombre en la historia del mundo que se declaró a favor de la Biblia. A Michael Faraday,
uno de los más grandes experimentadores científicos que el mundo jamás haya visto, todavía le alaban los hombres que agregan ácido al tubo de ensayo y que examinan por el microscopio en los laboratorios de hoy. Fue un genio, y él declaró lo siguiente: ¿por qué se extraviarán los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos? Y el científico Isaac Newton dijo: si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán a una velocidad de 50 millas por hora. Y Voltaire, el escéptico de aquel entonces, le contestó así: pobre Isaac, estaba en su cochera cuando hizo esa profecía. Solo sirve para mostrar el efecto que tiene un estudio bíblico sobre una mente científica. Bien, podemos ver el resultado. Probó que Voltaire se equivocó mucho y que quedó muy opacado por muchos lados en su ataque contra la Biblia, y que Isaac Newton sin duda sabía algo que no lo sabía Voltaire. Sí, son declaraciones extraordinarias las que hemos citado aquí. Y podríamos seguir citando a muchos que creían en la Biblia. Pero usted recuerda que hablábamos de la revelación de la Biblia, que quiere decir que Dios ha hablado y que se ha comunicado con el hombre. Así ha dicho Jehová, y expresiones de esta naturaleza ocurren más de 2500 veces en la Biblia. Y luego hablamos del argumento de que las Escrituras son plena y verbalmente inspiradas por Dios. Hicimos también mención de que la inspiración garantiza la revelación que nos ha dado Dios. Ya hace algún tiempo, en 1933, Gran Bretaña compró el Códice Sinaiticus del gobierno ruso para el Museo Británico. Se pagó en aquella ocasión por el documento unas 100,000 libras esterlinas, que equivalen a $500,000. Hablando de los manuscritos en Bretaña, el difunto Jorge Kenyon, quien era director y bibliotecario principal del Museo Británico, hizo la siguiente declaración: gracias a estos manuscritos, el lector ordinario de la Biblia puede sentirse cómodo en cuanto a la pureza del texto. Aparte de pocas alteraciones verbales sin importancia y que se consideran ser naturales en libros transcritos a mano, estamos seguros de que el Nuevo Testamento ha venido intacto. Amigo oyente, ese fue uno de los descubrimientos más importantes que jamás se haya hecho. Usted puede estar seguro hoy que tenemos aquello que es tan próximo a los autógrafos originales como ninguna otra cosa pudiera serlo. De modo que podemos estar completamente seguros que la inspiración todavía garantiza la revelación que tenemos. Creemos que los autógrafos son los inspirados, y por eso creemos en la inspiración verbal y plenaria. Ahora, cuando hablamos de la inspiración verbal y plenaria, queremos aclarar que las palabras son las inspiradas. Ireneo, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo: las Escrituras, por cierto, son perfectas, por cuanto están habladas por la palabra de Dios y por su Espíritu. Agustín, por su parte, declaró: sometámonos, pues, y dobleguémonos a la autoridad de la Santa Escritura, que no puede errar ni engañar. Amigo oyente, necesitamos reconocer esto hoy. Tenemos un libro que es totalmente inspirado, y como aquel gran genio de Princeton dijo hace años: lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y Él nos habla a través de este libro. Vamos a considerar ahora el tercer aspecto, o sea, la iluminación. La iluminación quiere decir que desde que usted y yo tenemos un libro divino y un libro humano, escrito por hombres que expresaban sus pensamientos, solo el Espíritu Santo puede enseñárnoslo. Mientras que sus autores escribían este libro, estaban escribiendo realmente la palabra de Dios. Aunque podemos adquirir los hechos de la Biblia por nosotros mismos, es el Espíritu de Dios quien tendrá que abrir nuestro entendimiento y corazón si es que pensamos entender la verdad espiritual que se encuentra en ella. Lo maravilloso de la Escritura y el aspecto sobrenatural de ella es que Dios no destruyó la personalidad de los hombres que la escribieron. Escribían lo que estaba en su mente y su corazón, pero el Espíritu de Dios les guiaba de tal manera que muchos realmente querían averiguar las cosas de las cuales escribían, pero no les fue posible. Pedro nos dice en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 10 y 11, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de las cosas que profetizaron, tratando de entender lo que significaba. Estos hombres escribieron sin errar. Por ejemplo, Moisés mismo cometía errores y escribió acerca de aquellos errores. Pero la anotación de sus errores no tiene ninguna imperfección. Amigo oyente,
Esta es una relación que nos da la palabra de Dios y recibimos por ella una revelación de Dios. Ahora, en vista del hecho de que esa es la verdad, nos encontramos ante un libro que requiere más que una penetración mental para poder entenderlo. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los cristianos de Corinto en el capítulo 2, versículos 7 al 9, hace esta declaración interesante. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, amigo oyente, usted y yo obtenemos hoy casi todo lo que sabemos por una de estas vías, la vía de los ojos, la vía del oído o por la vía de la razón. Ahora, Pablo dice aquí en realidad que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto y ciertas cosas que el oído no ha oído. Hay ciertas cosas que ni siquiera logran penetrar en la mente. ¿Cómo pues vamos a obtenerlas? El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 10 de su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Muchos han llevado este versículo a un funeral. El pastor dice que el buen hermano fulano de tal era gran hombre, pero no sabía mucho acá en la tierra. Pero ahora que está en el cielo y reflexiona con madurez, sabe cosas que antes nunca pudo saber. Sin duda, esa es la verdad. Creemos que recibiremos una educación única y que nos graduaremos cuando lleguemos al cielo, pero el versículo no está hablando de esto. Pablo dice que ciertas cosas nunca podremos aprenderlas por las vías ordinarias, y que el Espíritu Santo ha de ser nuestro Maestro ahora mismo, antes de que nos llegue la muerte. Recordará usted que en el día de la resurrección del Señor Jesús, Él iba caminando por el camino a Emaús, y se juntó a dos hombres. Hablaba con ellos y les preguntó, ¿de qué cosas hablan? Le respondieron, bueno, ¿es posible que hayas estado por aquí y que no sepas lo que ha pasado en Jerusalén? Y el evangelista Lucas, en el capítulo 24 de su Evangelio, versículos 17 al 20, nos dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Fíjese usted que dice en el versículo 19, fue varón profeta. Es decir, en el pasado fue varón profeta. Que ellos supieran, él se fue y sin embargo, él estaba allí hablando con ellos. Les había predicho que él sería condenado y crucificado. Lo interesante es que hacía muchos años los profetas lo habían dicho. Entonces, estos hombres expresaban una esperanza débil que una vez tenían, pero que ahora no existía. Y el versículo 21 continúa narrando, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Seguían diciendo lo que sabían y lo que habían hallado al salir ellos de Jerusalén. Por lo visto, no hacían mucho caso a lo que contaron las mujeres. Leamos ahora el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Sus esperanzas se habían ensombrecido, y la obscuridad llenaba sus corazones. Ahora escuche lo que dijo el Señor Jesús, según los versículos 25 al 27 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Amigo oyente, ¿no quisiera usted haber estado allí aquel día para escuchar la voz del Señor cuando citó del Antiguo Testamento, sacando a la luz las Escrituras que se referían a Él mismo? Y por fin se dio a conocer al sentarse juntos en la cena.
Es que cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y de Él mismo, entonces Él se nos revela en toda su gloria. Y este es el comentario de los discípulos en el versículo 32 del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amigo oyente, estamos estudiando un libro que es diferente de cualquier otro libro. No es solo que creo en la inspiración de la Biblia. Yo creo que este es un libro cerrado, a menos que el Espíritu de Dios abra el corazón suyo y el corazón mío para que sea de verdadera significación. De modo que vemos que al caminar Jesús con estos discípulos, les abría las Escrituras. Luego, cuando Jesús regresó a Jerusalén en aquella vez, seguía enseñándoles a sus discípulos. Y el evangelista Lucas continúa narrando los versículos 44 al 45 del capítulo 24 de su Evangelio. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hagamos una pausa por un momento y notemos que Jesús creyó que Moisés escribió el Pentateuco. Él creyó que los profetas hablaron de él y que los salmos le señalaron. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Amigo oyente, si Él no abre el entendimiento suyo y el entendimiento mío, no las vamos a entender. Por esa razón debemos acercarnos a este libro con una gran humildad de mente, no importa lo inteligentes que seamos. Esperamos que ahora mismo nos estén escuchando algunos graduados de seminario que presumen ser sabios sin serlo en realidad. Bueno, todos pasamos por este período, pero yo he aprendido que hay una o dos cosas que yo no sabía. Y prosigue Lucas con los versículos 46 al 48 diciendo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». Ahora note usted cómo ellos van a ser testigos. Van a contar con una ayuda. En efecto, van a tener muchísima ayuda. En el versículo 49 encontramos esta hermosa promesa. «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». En otras palabras, Él dice que ellos tendrían a un maestro para abrirles la palabra de Dios para que la entendieran. Y nosotros tenemos el mismo maestro. Ahora volvamos de nuevo a la primera carta a los Corintios para continuar leyendo allí la porción que citamos antes. Pablo escribe en el capítulo 2, versículos 13 y 14, «Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Nunca nos perturbamos cuando un incrédulo, aunque sea predicador, viene diciendo que no cree más que la Biblia sea la palabra de Dios. Para decir la verdad, él nunca la había creído antes. Pero esa es la manera correcta en que debe hablar, porque después de todo, si no es creyente, pues no puede entenderla. Le falta el Espíritu de Dios. Por esa razón citamos el otro día al obispo Hadley cuando dijo, «Hay más sentido en cada palabra de la Sagrada Escritura que el que jamás podremos sacar de ella». Mark Twain, que no era salvo, dijo que no le perturbaba lo que no entendía de la Biblia. Lo que le inquietaba era lo que sí podía entender. Hay cosas en la Biblia que una persona que no es salva puede entender, y son esas las que causan que muchos rehúsen la palabra de Dios. Fue Pascal quien dijo, «Hay que entender el conocimiento humano para amarlo, pero hay que amar el conocimiento divino para entenderlo». Fue Roberto Alfredo Vaughan quien declaró que estos incrédulos se encuentran en su rechazamiento vanidoso de la luz de afuera hasta que han cambiado en tinieblas la luz adentro. Eso es lo que Pablo quería decir cuando dice que no recibieron el amor de la verdad y por esto Dios les permitía creer una mentira. Permítanos decir, amigo oyente, que aunque el incrédulo ha dicho algunas palabras duras en cuanto a nosotros, Dios ha dicho unas palabras más duras tocante a los incrédulos.
Esperamos que comprenda, amigo oyente, que es importante que tengamos la iluminación del Espíritu Santo. En nuestro próximo programa continuaremos con más palabras en cuanto a la iluminación, y luego concluiremos con el cuarto aspecto que estábamos considerando con respecto a la Biblia, o sea, la interpretación. Nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Le visitaremos nuevamente en la continuación de este interesante estudio y esperamos que usted nos vuelva a sintonizar. Gracias por su atención de hoy y que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón.